Buenos días. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Sí, doctora. Buenos días, doctora. Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy, donde vamos a ver a un nemátodo que normalmente habita el intestino grueso tanto de los perros como de los gatos. Y se trata de los parásitos que llevan el nombre de toxocaras. Entonces, según se localicen, ya sea en el perro o en el gato, va a recibir el nombre de Toxocara canis, en el caso de que esté parasitando el intestino delgado de los perros, y Toxocara cati cuando parasita el intestino delgado de los gatos. Como el parásito se encuentra en estos animales, entonces la toxocariosis está referida justamente a la enfermedad que va a producir el parásito en estos animales. Y las larvas migrantes se refiere al daño que va a producir en el hombre. Por eso es que el tema se llama toxocariosis y larvas migrantes, ¿no? Entonces vamos a iniciar explicando un poquito de la historia. La toxocariosis fue descubierta, o sea, los toxocaras, perdón, fueron descubiertos por primera vez en 1950 en Estados Unidos por un microbiólogo, Eleanor Campbell, en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. La toxocariosis humana es una importante zoonosis parasitaria, ya porque decimos que es una zoonosis, porque es una enfermedad que tienen los animales que pueden pasarnos a nosotros, o una enfermedad que nosotros tenemos y le pasamos a los animales. Eso se refiere cuando hablamos de zoonosis. En este caso de la toxocariosis, ¿no? Lo que sucede es que los animales nos pasan la enfermedad a nosotros, no nosotros al animal, sino directamente es del animal hacia el hombre. Entonces tenemos dos formas larvales que pueden producir las larvas migrantes a las cuales hacía referencia, que es la larva del Toxocara canis y del Toxocara cati. El hombre decimos que el hombre es un hospedador paraténico, ¿ya? Las larvas se van a localizar en diferentes órganos viscerales y tejidos, ocasionando reacciones inflamatorias tanto locales como sistémicas en el órgano donde vaya a ubicarse. ¿A qué nos referimos con esto? Les decía que el parásito como tal, ya sea el Toxocara canis o el Toxocara cati, se encuentra parasitando a estos animales. Entonces el parásito adulto de estas dos especies se van a encontrar en el intestino delgado, o del perro o del gato. Entonces, estos parásitos, como son nemátodos, van a existir la diferenciación entre hembra y macho, o sea, existe dimorfismo sexual. Entonces, el macho copula a la hembra y la hembra lo que hace es poner huevos. Los huevos son eliminados en la materia fecal de estos animales y caen al medio ambiente. Cuando el hombre tiene contacto, ya sea porque el agua está contaminada o porque hay alimentos contaminados con las fecas de estos animales donde se encuentran los huevos, el hombre adquiere la parasitosis, ¿no? Entonces va a ingresar el huevo, va a liberar la larva
Y esta larva va a producir, ¿no?, las lesiones a nivel de las vísceras o a nivel de los ojos, ¿no?, ocasionando distintas reacciones inflamatorias y distintas patologías dependiendo dónde se localice. Ahora, ¿por qué decimos que es un hospedador paraténico? El perro y el gato van a ser hospederos definitivos, porque en ellos se encuentra el parásito adulto. En cambio, el hombre es un hospedador paraténico. ¿Por qué? Porque en él se encuentra la larva. Entonces, si nosotros hablamos de que está la larva, lo lógico sería que sea un hospedador intermediario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo llamamos hospedador intermediario? Porque si tiene la larva que está localizado en hígado, que está localizado en los ojos, pues lo lógico sería que lo llamemos hospedador intermediario. Pero un hospedero o un huésped intermediario es aquel que tiene la forma larval y que necesariamente es importante para que se produzca el ciclo de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, necesitamos, porque parte del ciclo de esa parasitosis tiene que llevarse a cabo en el perro y parte del ciclo tiene que llevarse en el hombre. Si no sucede así, no se desarrolla el ciclo, no se completa el ciclo. Entonces, en ese caso decimos, este es un ciclo heteroxémico porque tiene un hospedero definitivo que es el perro y tiene un hospedero intermediario que es el hombre. En ese caso, tenemos al perro como hospedero definitivo y al hombre como hospedero intermediario, ¿ya? Pero aquí no sucede eso. Si bien tenemos que el perro es el hospedero definitivo y aquí el hospedero intermediario es el hombre, este hombre no es indispensable para que se produzca el ciclo. Puede, en algún caso accidental, que el hombre consume los huevos, puede adquirir la enfermedad, ¿no? Y el huevo romperse, liberar la larva y la larva producir lesiones a nivel de vísceras. Pero si esto no sucede así, el ciclo del Toxocara va a continuar sin necesidad de que tenga un hospedero intermediario que sea el hombre. ¿Me entienden? Entonces, un hospedador paraténico, ¿qué es? Es el hospedero intermediario, pero que no es necesario para el desarrollo del parásito. Entonces, puede o no desarrollarse en el hombre, no va a ser importante. ¿De acuerdo? Por eso es que al inicio les decía, es una zoonosis parasitaria, pero en este caso, ¿por qué es una zoonosis? Porque es una enfermedad que tiene ¿quién? Tiene el perro o tiene el gato, que la puede transmitir ¿a quién? Al hombre. Pero el hombre no le va a transmitir al perro o al gato. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a transmitir? Porque en el hombre va a encontrarse en una víscera, ¿no? La larva va a estar en la víscera, va a estar en el ojo, en el hígado, que son los lugares más afectados. Ahí va a estar. Entonces, para que el hombre le transmita al animal, el animal tendría que comer esa víscera, ¿no?, del hombre, lo cual va a ser muy, muy esporádico en el que se encuentre justamente con un cadáver y se lo coma, ¿verdad? Entonces, y probablemente si es un cadáver, lo más seguro es que esas larvas ya estén también muertas. Entonces, no nos olvidemos que en este caso, si hablamos de toxocariosis, no es un ciclo, no tienen estos parásitos un ciclo heteroxémico, su ciclo es monoxémico, es decir, que va a presentar un solo hospedero y ese único hospedero va a ser, en el caso del Toxocara canis, el perro, y en el caso del Toxocara cati, va a ser el gato. ¿Ya? No lo consideramos aquí al hombre como parte de un ciclo heteroxémico porque es el hombre un hospedador paraténico. Entonces, accidentalmente ha adquirido la enfermedad y no es necesario para el desarrollo para que continúe el ciclo de esa parasitosis. ¿Se ha comprendido a qué se refiere con hospedero paraténico? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Seguro? Bien, entonces pasamos. ¿El resto han entendido? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ahora vamos a ir describiendo a los parásitos. Tenemos primero al Toxocara canis, ¿no? En cuanto a la biología, les decía que es un nemátodo. Al ser un nemátodo,
Es un gusano cilíndrico que, como les había indicado, tiene como hábitat el intestino delgado de los perros. Se presenta dimorfismo sexual. Aquí tenemos al ejemplar hembra, aquí está el macho, ¿no? Y con las características que sabemos que la hembra siempre va a ser más grande que el macho, por eso es que aquí vemos que mide de 6 a 18 centímetros, y el macho es un poquito más pequeño, mide de 4 a 10 centímetros, y como podemos observar acá, tiene el extremo posterior encorvado ventralmente, ¿no? Entonces la característica que va a haber acá es que el macho va a copular a la hembra y la hembra va a poner huevos. Entonces más adelante vamos a ver las características de esos huevos. Algo que es importante y que nos permite diferenciar, no sé si se acuerdan cuando hablamos del Ascaris lumbricoides, yo les había dicho que el Ascaris lumbricoides solamente habita el intestino delgado del hombre, ¿verdad? Y que existen algunos, en algunos libros o en alguna literatura que ustedes pueden encontrar de pronto que hacen referencia a ascáridos de perros o ascáridos de gatos, ¿no? En realidad no son ascáridos, ¿ya? Son toxocaras. Entonces tenemos el Toxocara canis, que es al que le dicen que es el ascárido del perro, porque es muy parecido el gusano al Ascaris lumbricoides, pero no se llama Ascaris, se llama Toxocara canis. Y si lo encontramos en el gato, pues es el Toxocara canis, ¿no? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta. Y la diferencia, ¿cómo podemos diferenciar? Uno, porque son más delgaditos, más pequeños. Acuérdense que cuando hablamos de Ascaris, decimos que medía de 20 a 30 centímetros y que dentro del grupo de los nematodos eran los más grandes, ¿verdad? Y otra característica de los ascáridos, del Ascaris lumbricoides específicamente que hemos visto, es que en la porción anterior tenía 3 labios, ¿verdad? Finamente dentados, ¿se acuerdan? En cambio, la porción anterior de los toxocaras, ya sea el Toxocara canis o el Toxocara cati, la característica es que presentan estas expansiones cuticulares muy parecidas a las que hemos observado en el enteróbios, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos diferenciar si de pronto tenemos un gusanito que nos llevan al laboratorio y nos dicen, esto ha eliminado mi hijito. Nosotros lo que hacemos es agarrar ese gusano, colocarlo en el microscopio, observar la porción anterior y si tiene estas aletas, pues no ha eliminado su hijo, sino ha eliminado su perrito, ¿verdad? En cambio, si observamos los 3 labios finamente dentados, entonces sí se trata del Ascaris lumbricoides. Entonces es una forma en la que podemos diferenciar, porque acuérdense, si bien les digo que estos son más pequeños y más delgados, pues los Ascaris tienen distintos tamaños. El adulto hembra llegará a medir los 30 centímetros o 35 centímetros, pero puede haber más pequeños y los eliminan de diferentes tamaños. Entonces, no solo por el tamaño podemos determinar si se trata de uno o del otro, ¿no? Además, ya con la experiencia, cuando vayan viendo, más que todo al ver que son tan delgaditos, es más fácil poder darse cuenta. Pero la mejor forma para poder nosotros determinar si se trata, de qué especie se trata, es directamente observando la porción anterior. Y como les decía, ¿no? Aquí podemos ver al Toxocara canis, ¿no? Y que tiene la expansión cuticular, y tanto el Toxocara canis como el Toxoscaris leonina, ¿ya? Van a presentar esta expansión cuticular a ambos lados de la porción anterior, pero esta, como pueden observar, es bien delgada. A diferencia del Toxocara cati, que como pueden ver es mucho más amplia, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí está la diferencia en las aletas. Y estas aletas o estas expansiones cuticulares obviamente le permiten a estos parásitos adherirse a la mucosa del intestino delgado, que es su hábitat, ¿no? En el caso del Toxocara canis o el Toxocara leonina, ambos parasitan el intestino delgado de los perros. Y el Toxocara cati lo que parasita es el intestino delgado de los gatos. Aquí están los huevos, ¿ya? Los huevitos tienen la característica de ser inmediatamente infectantes, es decir, que cuando son eliminados en la materia fecal de los perros, no necesitan caer a la tierra y esperar
2 semanas para que la larva madure. No son directamente infectantes porque van a presentar en el interior la larva, ¿no? Entonces, ¿qué característica tienen? Pues tienen, como ustedes pueden observar en la figura, una cubierta gruesa, miren, bastante gruesa. Son esféricos, bien redonditos, como los pueden observar. Tienen las 3 capas, la capa externa, la capa media y la capa interna. Aquí ya vemos, como les decía, la larva en el interior. Con relación a los ascaris, en un huevo decorticado, ¿no? Es más pequeño, estos son mucho más grandes, los huevos de Toxocara son mucho más grandes y bien redondos, entonces no va a haber forma de confundir con un huevo decorticado de ascaris. Estos son redondos y sí, la membrana externa es bastante lisa. Otra cosa que nos ayuda a identificarlo es que en la superficie presentan unos pequeños hoyuelos, ¿ya? Y que se asemejan a una pelota de golf. Las pelotas, si ustedes se acuerdan, hacen memoria, una pelota de golf tiene como unas pequeñas hendiduras. Así es este huevo en esta superficie. Pero también la forma más fácil de darse cuenta es por la forma, bien redondo. Acuérdense que los ascaris no son tan redondos, son medios ovaladitos, ¿no? Y este es bien redondo y solamente son decorticados, no hay mamelón. Y más grandes, como les decía, porque miden alrededor de 80 a 85 micrómetros por 75 micrómetros. Entonces son prácticamente bien redonditos. Estos se encuentran contaminando el ambiente, tienen una alta resistencia a los cambios de temperatura, al calor, a la tierra, ¿no? Entonces durante varios meses pueden ser, se mantienen viables, es decir, que se mantiene viva la larva en el interior, ¿no? Incluso podemos encontrar estos huevos viables después de 1 año si hay ciertas condiciones del suelo, ¿no? Las larvas, a nosotros nos interesa las larvas de estos parásitos, ¿ya? Entonces, como hemos observado, este huevo que va a caer al medio ambiente ya presenta la larva en el interior. Entonces, cuando un huésped susceptible, cuando el hombre que es un huésped susceptible consume estos alimentos, un alimento contaminado con estos huevos, se va a liberar la larva y esta larva va a migrar hacia alguna de las vísceras. Generalmente de la que consideramos la que va a producir el daño en el huésped es la larva de segundo estadio. Y esta lo que va a hacer es localizarse a nivel del tejido. Esta larva puede llegar a medir entre 290 a 350 micrómetros, ¿no? Y se va a localizar en diferentes órganos, principalmente en el hígado, que es el que está acá con negrilla. También puede localizarse a nivel de pulmones, de corazón, riñones, piel o también a nivel del sistema nervioso, ¿no? Clínicamente se conocen 3 presentaciones. Vamos a tener el síndrome de la larva migrante visceral, ¿no? el síndrome de la larva ocular, ¿no? Y vamos a ir viendo acá con relación, ahí tenemos síndrome de la larva migrante visceral, síndrome de la larva migrante ocular y la toxocariosis encubierta o inaparente. Esas son las 3 presentaciones que vamos a observar. 2 son bastante importantes y que se presentan con mayor frecuencia, la larva migrante ocular y la larva migrante visceral. Hablando de la larva migrante visceral, vamos a ver que esta puede localizarse en diferentes órganos, como ser el hígado, les decía pulmones, más importante es hígado, donde va a producir una serie de lesiones. Por ejemplo, cuando se encuentra a nivel del hígado, lo que produce es un aumento del tamaño de entonces el paciente va a presentar una hepatomegalia. También puede localizarse a nivel de pulmones, produciendo daños a nivel de los alvéolos, de los bronquiolos, y evitando produciendo en el paciente una dificultad al respirar, ¿no? Y también algunas otras lesiones que vamos a observar más adelante.
Luego tenemos el síndrome de la larva migrante ocular. Esta, obviamente, el daño va a ser a nivel de los ojos, pero no solamente va a ser ojo como tal, sino también los nervios ópticos. Por lo tanto, el paciente puede llegar a perder la visión, ¿no? Se puede producir en él un daño a nivel de la retina o una leucocoria, ¿no? Dependiendo específicamente dónde se localiza. Y en el caso de la toxocariosis inaparente o encubierta, esta viene siendo la más leve de las dos, ¿no? Con relación a la visceral o a la ocular. En algunos casos pasa siendo asintomática, ¿no? Y luego lo que sucede es que se puede localizar en el tejido, por ejemplo, y ahí obviamente no produce sintomatología, pero luego puede migrar hacia un órgano y ya producir lo que sería una larva migrante visceral en caso de que llegue a una víscera o una larva migrante ocular. Es decir, que esta inaparente o encubierta puede producirse, ¿no? Primeramente, o se puede localizarse primeramente en un tejido donde no esté produciendo sintomatología y luego recién migrar hacia un órgano y recién el paciente presentar la patología en ese caso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a depender estas del órgano que esté afectado. En el caso del hígado, por ejemplo, les decía, vamos a observar una hepatomegalia, luego también de la cantidad, o sea, de la carga parasitaria, cuántas larvas están ocasionando o están parasitando al hombre. La frecuencia de las reinfecciones, muchas veces seguimos en contacto con la fuente de infección, entonces, ¿qué sucede? Que cada vez van ingresando más huevos y liberando las larvas, por lo tanto, el pronóstico de la enfermedad es cada vez más crítico, ¿no? Entonces eso también es importante. Y también juega un papel importante la respuesta inmunológica. Si de pronto es un paciente inmunodeprimido, pues obviamente el pronóstico va a ser reservado, va a ser más crítico porque el daño que va a producir va a ser mayor y el paciente no va a tener las defensas necesarias como para hacer frente al parásito que está produciendo el daño en algún órgano o a nivel ocular. Entonces también hay varios estudios sobre el papel que desempeña la constitución inmunogenética y la inmunosusceptibilidad del hospedero, ¿no? Que puede estar relacionado muchas veces a factores genéticos o simplemente al estado de inmunosupresión que pueda presentar. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que la encontramos en todas partes, en muchos países, en América Latina, existe una cero prevalencia del 1.8 al 66.6, imagínense, es bastante. ¿Por qué decimos cero prevalencia? Porque para dar estos datos lo que se han hecho son estudios serológicos en los que se ha podido determinar la presencia de anticuerpos en los pacientes. ¿Por qué podemos encontrar hasta un 66%? ¿Por qué es alta la prevalencia? Es porque nosotros tenemos la costumbre de vivir con mascotas, ¿verdad? Siempre, una gran mayoría, si no tiene perro, tiene gato, si no tiene gato, tiene algún otro animalito, pero generalmente lo que más tenemos son perros y gatos. Y en algunos casos tenemos ambos, tenemos tanto el perro y tenemos el gato. Y lo que sucede con la toxocariosis como tal es que los perros siempre van a tener toxocara. Entonces es importante que si nosotros tenemos una mascota, tenemos un perrito y esa nuestra perrita tiene crías, es importante desparasitar a las crías porque las crías van a tener el parásito. Entonces es importante, siempre hay que desparasitar a las crías. También tenemos la convivencia con las mascotas, les decía, ¿no? Luego la geofagia o pica. La geofagia es el consumo de la tierra, por eso está relacionado principalmente con los niños. Los niños tienden a tener, a ser la población más afectada, porque justamente les gusta estar en el suelo, entonces muchas veces sin querer consumen la tierra o ponen algún alimento en el suelo y pues luego ingresa
¿no? Entonces, está en relación con esto, ¿no? Con la convivencia de mascotas, con la geofagiopica, luego también con las cajas de arena que pueden estar en parques públicos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los perros, especialmente los gatos, siempre buscan para defecar donde hay arena, ¿verdad? Y más todavía si esa arena es húmeda. Entonces, ahí defecan y la arena pues está contaminada con las fecas, y cuando los niños juegan, en sus manitos van a estar los huevos, y esa es una forma en la que esta puede ingresar. Es por eso que en muchas ciudades, en muchos países, ya se han retirado las cajas de arena de los parques públicos para evitar justamente esto, ¿no? Si bien donde hay la arena se pone un cerco para que el perro no entre, ahí sí evitamos que ingresen estos, pero los gatos igualito ingresan, entonces llegan a contaminar esas arenas y es pues bastante peligroso para los niños, ¿no? E incluso algunos colegios también tenían, ¿no? Las arena para que jueguen los niños, y eso también se ha visto que es importante retirar por la posible contaminación que pueda haber, ¿no? Por las fecas de los gatos. También hay que tener mucho cuidado con el consumo de vegetales y de frutas que no estén adecuadamente lavadas, porque puede ser que se haya regado con agua que estaba contaminada con fecas, ya sea de gatos o perros. Entonces, justamente hay que tener esos cuidados, y cuando vemos que existen estas características, pues seguramente en esos lugares vamos a ver, especialmente donde existan cajas de arena, mayor casos de pacientes que presenten las larvas migrantes. En cuanto al ciclo de vida, les decía que los perros pues se infectan al ingerir los huevos larvados, ¿no? Que son la forma infectante del Toxocara es ese huevo larvado que han visto que presenta la larvita en el interior. Una vez que el perro consume ese huevo, la larva se libera a nivel del intestino, ¿no? Y luego penetran la mucosa intestinal y por la circulación van a los pulmones, alcanzan el árbol bronquial y luego son deglutidos, llegando nuevamente al intestino, donde alcanzan la madurez sexual alrededor de 60 a 90 días. Entonces, aquí podemos observar que lo que sucede es que el parásito, una vez que ha ingresado, que ha llegado a la mucosa intestinal, y se libera la larva, esta larva no se queda directamente en el intestino para transformarse en un parásito adulto, sino migra hacia los pulmones, es decir, que primeramente va a ser un ciclo pulmonar, luego va a ser deglutida, va a caer nuevamente al intestino y luego va a realizar un ciclo intestinal. Entonces, ya sabemos que el ciclo pulmonar siempre se realiza por las larvas, y el ciclo intestinal, ¿no? Es el responsable va a ser el parásito adulto. Entonces, acá en el caso de los perros, también y de los gatos, obviamente, vamos a ver que el daño va a ser a nivel de los pulmones primero y luego el daño a nivel del intestino. El potencial biótico, la cantidad de huevos que pueden poner los Toxocara canis son de 200,000 huevos, entonces también es alto, ¿no? Tan alto como del Ascaris que habíamos observado. En el caso del perro, de los adultos, tanto machos como hembras, ¿no? Las larvas se van a encontrar en los tejidos, ya sea encapsuladas o libres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que ingresan los huevos, ¿ya? Y liberan las larvas, estas larvas, como les decía, migran a través atraviesan la mucosa del intestino y a través de la sangre van a migrar hacia los pulmones, pero muchas de estas se pueden quedar a nivel de tejidos encapsulados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las hembras llegan a estar preñadas, esas larvas que estaban en los tejidos, ¿ya? Migran a través de la placenta y van a infectar a los fetos.
Entonces los cachorros pueden nacer infectados o infectarse, ¿no?, al ingerir los huevos que va a empezar a eliminar la hembra, o también los otros cachorros, ¿no? Y también pueden adquirir la enfermedad a través de la lactancia. Es por eso que les decía que los perros, las crías de los perros siempre nacen infectadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si bien aparentemente un perro adulto no va a ir eliminando los huevos, o sea, el perro adulto no es el que elimina los huevos, sino los que eliminan los huevos son los parásitos, los cachorros principalmente. El perro adulto, cuando adquiera al principio, cuando por primera vez adquiera la enfermedad, sí va a eliminar los huevos, pero después ya las larvas se van a encontrar, como les decía, a nivel de los tejidos, y cuando la hembra esté preñada, recién van a migrar y van a pasar a los cachorros, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que acá no se necesita del hombre, en ninguna parte de este ciclo de vida interviene el hombre, ¿verdad? Por eso es que el hombre se considera un hospedero paraténico, como habíamos dicho. Entonces aquí tenemos, miren, el ciclo evolutivo del Toxocara canis. Tenemos que el perro primero va a adquirir la enfermedad, como les decía, cuando consuma los huevos. Estos huevos van a ingresar, ¿ya? A nivel del intestino va a eclosionar el huevo, va a liberar la larva se va a ir primero a los pulmones, y después de los pulmones va a ser deglutida y va a caer al intestino para transformarse en un parásito adulto, ¿no? Entonces los parásitos adultos van a empezar a la postura de los huevos. Esos huevos pueden salir a través de la materia fecal, ¿no?, mientras están los ejemplares adultos. Entonces va a poner los huevos la hembra, y estos van a salir en el medio, en las heces fecales al medio ambiente a contaminar. Aquí tenemos los huevos larvados, ¿no? Entonces, estos huevos L3 van a ser los infectantes. ¿Y qué es lo que también sucede? Que las larvas, ¿no?, las larvas pueden ir y localizarse en los perros adultos a nivel de los tejidos y quedar ahí, ¿no? Entonces, deja de eliminar los huevos. Entonces, ¿cómo va a transmitir a los cachorros? Puede transmitir vía transplacentaria, ¿no? Entonces, las larvas atraviesan, les decía, ¿no?, y llegan hacia los fetitos, en este caso de los cachorros, y estos nacen enfermos. Ahora, si no ha sido una infección transplacentaria, lo que puede suceder es que mientras estos van lactando, también pueden adquirir la enfermedad. Entonces tenemos la infección transmamaria. Luego vamos a observar que también estos, como ya han adquirido la enfermedad, el parásito se desarrolla en ellos, y los cachorros empiezan a eliminar los huevos. Entonces, estos huevos contaminan el medio ambiente, pueden contaminar a otros cachorros, o también pueden contaminar a perros adultos o a algunos huéspedes susceptibles, como ser el hombre, ¿no? Y también algunos roedores. Entonces se consideran al hombre y a los ratones hospederos paraténicos, porque sin ellos igualito se lleva a cabo el ciclo. O sea, no requerimos que siempre existan. O sea, no es importante para que esto se desarrolle. Aquí hemos visto que tranquilamente se desarrolla solo en el perro. Entonces tenemos aquí que el perro puede ser al mismo tiempo un hospedero definitivo, porque tiene el parásito adulto, y puede ser un hospedero intermediario, porque tiene en sus tejidos a las larvas, ¿no? Pero todo se desarrolla en él, no requiere del hombre. El hombre va a ser un hospedero intermediario cuando consuma los huevos y las larvas se liberen en su organismo y se localicen a nivel del hígado, de los pulmones o a nivel de sus ojos. Pero como no es indispensable para el ciclo, no lo llamamos hospedero intermediario, lo llamamos hospedero paraténico.
tiene la larva, es un hospedero intermediario, pero no indispensable, por eso es patógeno. En cuanto al síndrome de la larva migrante visceral, como ya les había indicado, ¿no? El lugar donde la localización más frecuente va a ser a nivel del hígado. Y este síndrome de la larva migrante visceral es producido principalmente por 3 especies, el Toxocara canis, el Toxocara cati y el Balisascaris procyonis. Este Balisascaris procyonis es un gusano, ¿ya?, que se encuentra en los mapaches y va a ser capaz también de producir la larva migrante visceral en el hombre. Entonces, cuando el hombre presenta este síndrome de larva migrante visceral, de acuerdo al lugar, puede ser que sea producido por el agente infeccioso, sea la larva del Toxocara canis, del Toxocara cati o del Balisascaris procyonis, cualquiera de los 3. ¿No? Entonces, en nuestro medio no tenemos mapaches, entonces, o sería el del gato o del perro. Y en otros lugares sí también va a ser el otro ascárido de animales al cual mencionamos es el Toxoscaris leonina, ¿verdad? Pero este Toxoscaris leonina que les había indicado que también parasita el intestino de los perros y de los gatos, no va a producir síndrome de la larva migrante visceral, no produce. Es un ascárido de tanto perros como gatos, pero solamente produce el daño a nivel, o sea, estos animales. No va a transmitir, cuando el hombre consume los huevos de estos, no se va a producir el síndrome de la larva migrante visceral ni ocular. Entonces solo tendríamos esos 3. Entonces aquí haciendo referencia nuevamente en el hospedador paraténico, que viene siendo el hombre, las larvas liberadas en el estómago o a nivel del intestino delgado, a partir de la ingesta de los huevos, penetran a la mucosa intestinal y a través de la circulación pueden llegar a cualquier órgano. Entonces el más afectado va a ser el hígado, ¿no?, donde se puede también continuar la migración hacia otros órganos, ¿no? Y obviamente eso va a depender de la respuesta inmunológica y también del tiempo en el que se encuentre esa larva en el hombre. En cuanto al síndrome de la larva migrante visceral, esta es más frecuente en los niños. Van a presentar, dice, en niños menores de 5 años, entre las características o entre las manifestaciones clínicas y la patología que va a presentar este paciente, vamos a observar un compromiso hepático, ¿no?, que va a estar asociado a una hepatomegalia, es decir, a un aumento del tamaño del hígado. Luego va a presentar también dolor abdominal, hiporexia y agitación, ¿no? Puede presentar leucocitosis, eso es muy típico en pacientes con las larvas migrantes, ¿no? Entonces vamos a observar una leucocitosis de 12.000, ¿no?, hasta 100.000, imagínense, la cantidad de glóbulos blancos se dispara, sabemos que lo normal es hasta 10.000 y nuestro paciente presenta 12.000, ¿no? Entonces, y puede, en casos muy serios va a presentar pues mucho más, y obviamente eso es un dato bastante importante. Entonces, el hemograma nos va a reportar información bastante valiosa para poder determinar de qué enfermedad se trata. También tenemos al que va la eosinofilia. Los eosinófilos van a estar bastante altos. Sabemos que lo normal de encontrar eosinófilos en un paciente es hasta 4, pero miren, acá podemos encontrar 14 y pueden llegar incluso al 80%. Es decir, que va a haber un aumento de los glóbulos blancos y la mayoría de esos blancos que se elevan, que van a ser eosinófilos. También va a haber un aumento de las transaminasas, la GOT, la GPT, la fosfatasa alcalina, que son justamente enzimas que
que evalúan el daño a nivel hepático, y como que hay un compromiso hepático, pues obviamente tanto la GOT como la GPT, que son las transaminasas, van a estar altas, lo propio con la fosfatasa alcalina, ¿no? Las tres, GOT, GPT y fosfatasa alcalina, ¿ya? No sirven para evaluar el daño que se puede estar produciendo a nivel del hígado, porque son enzimas hepáticas. Entonces, al haber un compromiso hepático, pues obviamente estas tres se van a elevar, y además también vamos a tener una elevación de la deshidrogenasa láctica. Puede haber un compromiso a nivel del sistema nervioso central. En este caso, el paciente puede presentar una vasculitis cerebral, una neuritis óptica, puede presentar epilepsias, cuadros epilépticos, ¿no? Dependiendo de la localización, muchas veces en cuarto ventrículo, entonces ahí sí se producen las epilepsias. Puede haber meningitis, encefalitis, ¿no? Y mielitis eosinofílica o radiculitis por la localización justamente a nivel del sistema nervioso central. Cuando se localiza a nivel pulmonar, pues vamos a observar tos, broncoespasmos, neumonías eosinofílicas. Pues aquí los eosinófilos también se elevan, porque acuérdense que al estar en contacto íntimo con los alveolos, con los bronquiolos, pues obviamente existe un aumento de los eosinófilos, y puede llegar a complicarse con un derrame pleural. La localización cardíaca no es muy común, pero si en el caso de que el parásito se localizaría a nivel del corazón, puede producir una inflamación del mismo con una miocarditis o una pericarditis, ¿no? La miocarditis es una inflamación de la musculatura cardíaca. Y también podemos observar el síndrome de la larva migrante ocular, y esta se presenta ya en personas mayores de 10 años. Entonces, la larva migrante visceral, no nos olvidemos que se va a presentar principalmente en niños menores de 5 años. En cambio, la larva migrante ocular se presenta en personas ya mayores de 10 años. Entonces, podemos encontrar pacientes adultos que presenten este síndrome. Puede llegar a producir ceguera, como les decía, cuando se localice principalmente a nivel de la mácula. También puede producir una endoftalmitis unilateral, ¿no? Uno de los ojitos solamente esté afectado. Puede haber una leucocoria o un estrabismo, ¿no? Que también les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces les decía que cuando se localizan a nivel de la mácula, ¿no? Cuando los granulomas o las larvitas se van a localizar cerca de la mácula, entonces se puede llegar a la producción de ceguera, ¿no? O si se encuentran en el segmento posterior, pueden producir la uveitis, papilitis, una corioretinitis, ¿no? Dependiendo, ¿no? Donde se localiza. O también afectar la retina o el nervio óptico, donde también puede llegar a una disminución de la visión, ¿no? Dependiendo del grado de lesión que produzca el parásito, en este caso en el ojo. ¿No? Aquí tenemos, miren, el daño que se está presentando solamente en un ojito. Este está normal. Aquí vemos el daño que presenta, ¿no? Y aquí la lesión, aquí tenemos, ¿no? El foco necrónico, la inflamación que se está produciendo. En cuanto a los exámenes de diagnóstico, para la determinación del toxocara como tal en los animales, ¿no? Tanto en los perros como en los gatos, lo que nosotros podemos hacer es un coproparasitología, pero en los animales, porque sabemos que en él se encuentra el parásito adulto y se puede estar eliminando los huevos. Para determinar una larva migrante visceral o una larva migrante ocular en el hombre, que es el hospedero paraténico, directamente nosotros tenemos que hacer métodos de diagnóstico indirectos, es decir, métodos serológicos, para determinar la presencia de anticuerpos en el paciente. Entonces podemos realizar una prueba de ELISA, los ELISAs directos, que pueden ser el ELISA recombinante, el DOT ELISA, ¿no? El ELISA tipo sándwich, cualquiera de las técnicas de los tipos de ELISA que existen, ya sea utilizando uno o dos marcadores, dependiendo. Eso es lo que
lo que diferencia a una ELISA de otro, que vamos a ver también más adelante en la práctica para que ustedes puedan darse cuenta. En el caso del ELISA simple, ¿no? Tenemos el ELISA indirecto que podemos realizar. Estos presentan una sensibilidad del 78 al 91% y una especificidad del 86 al 93%. Nosotros cuando elegimos un método serológico tenemos que ver que sea bastante sensible y que también sea específico. O sea, es importante determinar la sensibilidad y la especificidad en cada una de las pruebas que vamos a realizar. ¿Cómo calificamos nosotros la sensibilidad? Cuando en pequeñas cantidades de muestra se puede detectar a los anticuerpos que estamos nosotros buscando. Entonces decimos que una prueba serológica es sensible cuando en una pequeña cantidad de muestra puede detectar al anticuerpo que estamos nosotros queriendo determinar. Y la especificidad es cuando no nos da reacción cruzada con otro parásito o con otro agente que puede estar ocasionando una lesión en el mismo lugar. Entonces, cuando es específico, cuando decimos que tiene una alta especificidad, cuando la probabilidad de una reacción cruzada es mínima. Entonces, aquí tenemos que tiene una especificidad entre el 86 al 93%. Entonces, no tiene un 100% ¿no? de especificidad. Por lo tanto, se requiere de que se hagan exámenes confirmatorios como el Western blot, porque podemos estar frente a una reacción cruzada con otro parásito o con otro microorganismo. Entonces, en este caso, cuando no tenemos una alta sensibilidad o una alta especificidad, es importante siempre confirmar con un método confirmatorio como ser el Western blot o el inmunoblot, ¿no? Pero siempre sabemos que el diagnóstico parte con un método serológico, ¿no? Y luego recién se puede llegar a confirmar. Entonces, tanto para el ELISA como para el blot ELISA, se va a requerir de realizar exámenes confirmatorios. Para el PCR, que lo que determina es el ADN del parásito, pues no necesitamos realizar un examen confirmatorio. Con el PCR es bastante sensible, sabemos que es la reacción de la polimerasa en cadena, ¿no? Entonces no va a requerir de que nosotros realicemos un examen confirmatorio, ¿no? En cuanto a los exámenes complementarios, muy importante el hemograma, porque hemos visto que los pacientes van a presentar la leucocitosis y la eosinofilia. Entonces es muy importante, especialmente la información, si bien va a reportar leucocitosis y eosinofilia, este examen al inicio va a estar así, pero el médico nos va a pedir constantemente, ¿para qué? Para ir viendo la evolución del paciente, ¿no? Entonces el paciente está respondiendo al tratamiento, tanto la leucocitosis como la eosinofilia va a ir disminuyendo. Entonces esto nos indica que el paciente está respondiendo al tratamiento, pero si mantiene los mismos valores, pues tendrá que cambiar, ¿no? Y lo propio que no solamente va a ser con relación, el seguimiento no solamente va a ser con relación al hemograma, sino también con las pruebas de diagnóstico, que los valores obtenidos al inicio también tienen que disminuir, y eso nos indica que el paciente está respondiendo al tratamiento de forma adecuada, ¿no? Otro examen complementario importante es realizar la determinación de las proteínas, de tanto proteínas totales como fraccionadas. Lo que vamos a observar es una disminución de estas, ¿no? Especialmente vamos a ver la disminución en la relación albúmina-globulina. Cuando se realiza la determinación de proteínas totales y fraccionadas, lo que se determina es proteína total, albúmina y globulina, y luego se hace la relación AG, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar que las proteínas totales van a estar disminuidas y que también la relación albúmina-globulina se va a ver afectada. En el caso de que el daño esté a nivel del hígado, entonces en los exámenes complementarios también tendremos que realizar
la determinación o para determinar la concentración de las fosfatasas, de la fosfatasa alcalina, como habíamos visto, de la GOT y de la GPT, que serían las transaminasas. Y en algunos casos incluso de la deshidrogenasa láctica, que habíamos visto que se puede ver afectada cuando hay una hepatomegalia, ¿no? Cuando la localización es a nivel del hígado. Otro examen complementario, si la localización sería a nivel de pulmones, podría ser el examen de esputo, donde también lo que observaríamos sería las larvas y también un aumento de los eosinófilos y la presencia de cristales de Charcot-Riley, ¿no? En general, importantes, el hemograma y la proteinemia, y dependiendo la localización del parásito, también podemos ver las otras pruebas complementarias que les acabo de mencionar. Para el tratamiento, como se trata de un nematodo, lo ideal es darle albendazol. Le podemos dar albendazol, 400 miligramos, 2 veces al día por 5 días. El tiabendazol, de 25 a 50 miligramos, kilogramo peso, durante 10 días. Y cuando requiera, se puede dar corticoides. Como ustedes han visto, existe una leucocitosis, y cuando hay leucocitosis nos indica que hay una inflamación severa en alguna parte, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser a nivel ocular, cuando estamos frente a una larva migrante ocular, o puede ser el caso de una larva migrante visceral y el órgano afectado ser el hígado o los pulmones. Entonces hay una inflamación muy fuerte, el hemograma nos está reportando la leucocitosis, entonces lo que va a hacer el médico es darle corticoides, porque los corticoides, como ya les decía, son muy buenos antiinflamatorios, entonces el corticoide que va a hacer va a disminuir la inflamación, ¿no? Entonces, en ese caso es muy importante. Pero siempre esto tiene que dar el médico, ¿no? Nosotros jamás, por más de que estemos en el laboratorio, en la farmacia y sepamos que el albendazol es de primera elección, este albendazol, el tratamiento, ¿quién tiene que dar? El médico, porque lo da por kilogramo peso y dependiendo las características o el resultado del laboratorio para ver qué le va a dar, ¿no? Entonces, en este caso, albendazol, tiabendazol son los dos medicamentos de elección. Y como profilaxis tenemos el control veterinario, muy, muy importante a perros y gatos. Si nosotros tenemos nuestras mascotas, pues, y tienen crías, nosotros cuando son crías son lo que más nos gustan porque son todo bonitos, todo chiquititos, ¿verdad? Y los estamos agarrando, besando, poniéndolos en la cama y todo ello, y no sabemos que esos animalitos están parasitados, ¿no? Que lo más seguro es que tengan los toxocaras. Muchas veces en el laboratorio, cuando las clases son presenciales, yo les digo, ¿alguien tiene cachorros y los han desparasitado? No, traigan sus muestritas, llevan las muestritas al laboratorio y nos encontramos con los toxocaras y los pueden ver, ¿no? Y entonces es muy, muy importante esta indicación, ¿no? Y dar a conocer a la población la educación sanitaria, que es tan importante, esta que está aquí, ¿no? Dar a conocer a la población que toda persona que tiene una mascota, cuando esta mascota tiene sus crías, es importante desparasitar a las crías, porque tienen a los toxocaras, ya sea el toxocara canis o el toxocara cati en el caso de los gatos. Muy importante. Luego también, como profilaxis, es la protección de los parques infantiles, ¿no? No solamente en las cajas de arena, sino también importante que prohibir prácticamente el ingreso a un parque infantil de las mascotas, ¿no? Porque los niños justamente al parque infantil han ido a jugar con la pelota, con qué sé yo, ¿no? Incluso a veces vamos con nuestros niños a hacer un picnic a los parques, y pues si también hay animales, pues obviamente el medio ambiente está contaminado, porque los animales no van a decir estoy en un parque y aquí no puedo defecar, ¿verdad? Igualito van a defecar donde esté. Entonces, muy importante la protección de estos parques infantiles, que haya siempre bastante limpieza, bastante aseo, ¿no? Y evitar llevar al perro. Al final, si estamos haciendo un parque infantil, es para que se diviertan y para que haya esparcimiento de parte de los niños, no de los perros. Entonces, no llevemos a
a nuestros niños y a nuestras mascotas al parque infantil. Eso es muy importante, ¿no? Justamente por lo que hemos aprendido el día de hoy. Luego tenemos al síndrome de la larva migrante cutánea, y esta es producida por diversas especies de uncinarias, también de animales, como en el caso del Ancylostoma brasiliensis, del perro y gato. Tenemos el Ancylostoma canino, específico del gato, la uncinaria stenopsela, y lo que producen, ¿no? Entonces son lesiones a nivel cutáneo, como la que hemos observado por el estrongiloides. Estos también van a producir lesiones similares. La diferencia es que la lesión producida por la larva del estrongiloides stercoralis, que la denominamos larva migrans o larva currens, está asociada principalmente a zonas donde la tierra es arcillosa, donde hay porcentaje de humedad, ¿verdad? ¿No? Estas larvas pueden encontrarse también estas otras pueden encontrarse también de pronto en tierra más seca, como por ejemplo arena, ¿no? Entonces ahí pueden estar sin que necesariamente exista una tierra arcillosa, pueden encontrarse, ¿no? Las larvas de estas uncinarias, pero de animales, y estas ocasionan lesiones similares a las que hemos visto del estrongiloides stercoralis, ¿no? Entonces, tenemos larvas migrantes, como dijimos, visceral y ocular, producida por las larvas del Toxocara canis, del Toxocara caquis y del Balisascaris prosionis, en el caso de lugares donde existen, ya les decía, ¿cómo se llaman? Estos animalitos, ¿no? Y en el caso de estas otras, de las larvas migrantes cutáneas, tenemos al Ancylostoma brasiliensis, a estos otros que lo que van a producir son lesiones similares al estrongiloides stercoralis, como vemos acá, ¿no? Entonces estas lesiones serpentinosas, sinuosas, ¿no? Porque el ingreso de esas larvas es a través de la piel, especialmente pies, nalgas, y miren, aquí tenemos, ¿no?, las lesiones. Entonces estas son las larvas migrantes cutáneas, ¿no?, que van a producir lesiones intradérmicas con trayectos lineales, trayectos serpentinosos, que producen bastante picazón, ¿no? Entonces, estas lesiones, como les decía, lo primero que podemos sospechar en un lugar cálido va a ser de estrongiloides, pero también debemos descartar el que sean las larvas de algunos cálidos. Entonces, eso es importante. La principal sintomatología que va a presentar un paciente con larva migrante cutánea es el prurito, un prurito bastante intenso, y las lesiones serpentinosas que les había dicho. Entonces, para el diagnóstico clínico va a ser por la observación de las lesiones. Muy rara vez va a pedir una biopsia directamente. Cuando los médicos ven las lesiones, inmediatamente dan el tratamiento, que es diabendazol cada 12 horas, en dosis de 25 miligramos kilogramo peso día, más o menos por 2 a 5 días. Y con eso habríamos terminado este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, doctora, está claro. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Del resto? Bien. Algo muy, muy importante que estoy bastante preocupada con ustedes es revisando el microparcial que han dado. ¿Qué ha pasado? ¿Me pueden comentar qué es lo que les ha sucedido? ¿Por qué están tan malos? Quiero escucharlos. ¿Qué ha pasado?
que es el tiempo que ha pasado, doctora, porque yo estoy pasando de varios semestres para citología. ¿Y te has olvidado? Un poco, doctora. Ujú. En mi caso es lo mismo, doctora. Ya. El resto, los que han llevado el anterior semestre conmigo, ¿qué ha pasado? Chicos, ¿qué ha pasado? De mi doctora se me fue mi internet y pude conectarme antes, unos 5 o 10 minutos antes, o y eso menos. Ah, has tenido muy poquito tiempo. Sí, Ya. Jairo, ¿qué ha sucedido? Igual, doctora, mi internet se iba y se cortaba y venía de nuevo. No sé qué ha pasado. Ya. María Jesús. No, no sé qué decirle, doctora. No tengo excusas yo. Bien, pero, o sea, lo que yo quiero saber es que ha habido dificultad al reconocer, o sea, no los están reconociendo, eh, los han hecho demasiado rápido, ha sido muy poco el tiempo. Creo que ha sido los nervios, doctora. Porque parece a simple vista, parecen toditos lo mismo. Yo al menos me he confundido. Y yo creo que ha sido los nervios. Ujú. Yo creo que ha sido que la mayoría sí se parecía, pero unos dos eran diferentes por los núcleos que tenían. Y como había que poner las respuestas escribiéndolo, entonces creo que algunos, bueno, en mi caso yo me he olvidado poner si era el prequiste o el quiste y solo ponía el nombre del parásito, doctora. Ya. Sí, eso he visto, que la mayoría le ha puesto solamente el nombre del parásito y eso no está bien. O sea, por ejemplo, si vemos aquí, yo les pongo este huevo, ¿ya? Ustedes no pueden poner directamente Toxocara canis, ¿ya? O Toxocara, en este caso, si les podría esto, no podrían colocar Toxocara canis o Toxocara catis, porque estaría mal. ¿Por qué estaría mal? ¿Alguien me puede decir por qué no podría ponerle a este como nombre Toxocara canis o Toxocara catis? Simplemente. Porque es un huevo larvado puede ser de Toxocara cani o Toxocara cati. Exacto, porque lo primero que tengo que ver, lo primero que tengo que hacer es colocar el estadio evolutivo de lo que estoy observando, ¿no? No es lo mismo, este también es un Toxocara canis, este es un Toxocara catis, ¿no? Pero si yo le pongo a este Toxocara canis, a este le pongo Toxocara canis, ¿es lo mismo? No, doctora. No. No, doctora. ¿Por qué no es lo mismo? Porque este es un huevo y este es un parásito adulto. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre tengo que poner el estadio evolutivo de lo que estoy observando. Entonces cuando yo observo esto, que digo, estoy observando la porción anterior de quién, del parásito adulto de Toxocara canis. Entonces, este será así. Si solamente me pide la consigna el colocar el nombre de lo que estoy observando, entonces yo pondré parásito adulto de Toxocara catis. Si estoy viendo este, diré que es un parásito adulto de Toxocara catis. Y si veo esto, entonces, ¿qué estoy viendo? Es un huevo.
Porque si simplemente le pongo toxocara, pues sería lo mismo ver esto o esto, y lo mismo sería un toxocara, pero no es lo mismo. Este es un parásito adulto y este es un huevo. Y bien que he utilizado esta diapositiva para explicar eso, porque además, algo que ustedes no me han preguntado, es que les he mostrado solo un huevo, y hemos hablado de dos parásitos, del Toxocara canis y del Toxocara catis. Y hemos hablado de estos dos, pero solamente les he descrito un solo huevo. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos parásitos ponen huevos similares. Entonces, cuando yo veo este huevo, no puedo decir que se trata de Toxocara canis o de Toxocara cati. Diré que es un huevo de Toxocara sp. ¿De acuerdo? Sin especie, porque de ambos son igualitos, entonces no puedo saber si se trata de la especie canis o de la especie cati. Entonces, digo que este es un huevo decorticado, fértil, maduro. ¿De quién? De Toxocara sp. Esa es la forma en la que debemos nombrar. Y no nos olvidemos que siempre el género es con mayúscula y la especie es con minúscula. Eso es muy importante que tomen en cuenta, ¿ya? En el examen práctico que vamos a dar ya, creo que en una semana o 2 semanas está programado, ¿verdad? Donde va a ser de los huevos, todos los huevos de los nemátodos que hemos visto. Entonces, es bueno que haya habido ya este primer microparcial por solo 20 puntos para que no pierdan mucho puntaje, no mucho, sino que no pierdan puntaje en el reconocimiento de los huevos, ¿ya? Porque es importante y ustedes tienen que agarrar y colocar, escribir correctamente. Cuando estudien para práctica, es muy importante que ustedes se fijen cómo se escribe, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ustedes me pongan aquí en vez de Toxocara, ¿no? Esto me pongan con minúscula, me pongan aquí con C, con S. Entonces, no, es importante la escritura, ¿no? Entonces, eso es justamente hecho estas diapositivas con con ese error para que ustedes puedan ver de que no se tiene que cometer ese tipo de errores. Si nosotros vemos acá, aquí tenemos el nombre del parásito, Toxocara canis y Toxocara cati. Quien durante toda la explicación siempre ha hablado del Toxocara cati. Pero sin embargo aquí, ¿qué está? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice, chicos? Toxocara catis. Y tiene que ser Toxocara cati, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder, ¿ya? Entonces, justamente les decía, todo el tiempo que he hablado, en ningún momento les he dicho Toxocara catis, siempre les he dicho Toxocara cati. ¿Ya? Y acá lo escribí mal, justamente para hacer al final de la clase esta retroalimentación con relación al repaso que han tenido, para que evitemos tener ese tipo de errores cuando nosotros estamos escribiendo. Entonces, Toxocara es canis, pero en este caso es Toxocara cati, ¿no? Y en todo lo que nosotros veíamos aquí, Toxocara canis, ¿no? Ahí está, Toxocara canis, Toxocara cati, cómo debemos escribir, ¿no? Y eso es muy importante. En una de estas de aquí, por ejemplo, es bien, aquí está bien escrito, ¿no? El Toxocara canis, el Toxocara cati. Por ejemplo, es bastante complicado, pero tengo que aprender a escribirlo correctamente. Bailisascaris prosionis. Entonces, si yo agarro y en el examen le pongo así, ya no está bien. ¿Por qué? Porque el parásito se escribe así, ¿no? Ahora, si le pongo aquí directamente Bailiscarsis, ya no es lo mismo, porque este es Bailisascaris, procyon, ¿no? Entonces, es importante aprender
a escribir correctamente los nombres de los parásitos. Entonces, no se olviden. Y no solamente tengo que ponerle o Toxocara cani o Toxocara cati, sino de acuerdo a lo que estoy observando, ¿no? Acá, ¿qué le pondremos? Parásitos adultos ¿de qué? De Toxocara catis. O parásitos adultos de Toxocara catis. Si veo así directamente, es difícil que pueda saber si se trata de uno o del otro. Necesariamente, para poder determinar si es canis o cati, tendré que observar la porción anterior que les decía, ¿no? Entonces, las aletas mucho más pequeñas, canis, y más largas también, si ustedes ven, ¿no? Y Toxocara cati, las aletas mucho más gruesas, más prominentes y más cortas también, ¿no? Entonces, ahí podemos diferenciar a una especie de la otra. Pero en este caso, en ambos parásitos adultos. Y acá, el caso de el huevo. Todos los parásitos que les he colocado en el microparcial, los voy a colocar en las diapositivas para el día jueves y los vamos a nombrar con ustedes y vamos a ir viendo por qué es un quiste, por qué es un prequiste, pero eso vamos a trabajar con ustedes. O sea, no me van a dejar hablar solita, sino cada uno de ustedes vamos a ir viendo y dándonos cuenta por qué se trata de una especie o por qué se trata de otra, para que nos sirva como un repaso para el día del examen. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Está bien. Con razón, en mi caso hubo 3 que sí nombré bien, pero por el hecho de la mayúscula al principio me lo calificó mal. O sea, todavía el sistema les ha calificado casi todo mal, ¿no ve? Pero no se preocupen, o sea, yo voy a volver a calificar todo. Voy a volver a calificar todo. Y por única vez, les estoy avisando ahora que están toditos reunidos, por única vez les voy a hacer valer el que de pronto no hayan puesto mayúscula a la, digamos, al género, o sea, no hayan cumplido esto. Si se han hecho los dos con mayúsculas o los dos con minúsculas, por esta vez les voy a hacer valer. Pero en el examen, en el primer parcial práctico que demos, tienen que tener mucho cuidado de escribir esto, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ahora como yo le puse como en las instrucciones, el que se tiene que respetar tal cual por colocado mayúsculas y minúsculas, les ha calificado todo mal, ¿no? Pero en realidad ayer he calificado solo uno, no recuerdo de quién, ¿no? Yo volví a calificar solo uno. Más tarde, en el transcurso del día de hoy, voy a calificar toditos, porque cuando son tipo ensayo o cuando son tipo respuestas cortas, siempre existe, ¿no? Que de pronto a veces le ponen Toxocara canis y entre paréntesis parásito adulto y el sistema no les reconoce porque yo he puesto parásito adulto de Toxocara canis, pero está correcto. Entonces siempre hago la revisión de forma manual. Entonces recién las calificaciones como tal las van a ver mañana, ¿no? Que van a estar ya calificados cada uno de estos. Y otra cosa que es muy importante, que también quería, justamente esa fue la intención de ese microparcial para que ustedes vayan determinando y cómo va a ser el examen final, ¿ya? O el examen práctico, es que cuando yo les ponga, describa la figura, ¿ya? Describa qué es lo que estás viendo acá. A ver, me gustaría que, a ver, ¿quién? Vamos a ver. Omaira, ¿me puedes describir lo que ves aquí? Omaira. Buen día, doctora. Buen día. Si es sería un parásito adulto Describe lo que de estás viendo. Toxocara. Un parásito adulto de Toxocara canis. Este parásito es hembra porque es muy más grande que el macho. Creo que es... eso creo que sería, doctor. A ver, Jocelyn, ¿me puedes ayudar?
¿Puedes describir esto, por favor? Tiene las aletitas más delgadas. Habita en el intestino delgado de los animales. En cambio, el otro tiene las aletas, sus expansiones cuticulares están más amplias, más gruesitas se ven. Ya. Miren, cuando yo les digo, describe lo que ves en la figura, aquí en la figura no me dice que está en intestino grueso, no me dice si es hembra, no me dice si es macho, no me dice cuál es el tamaño. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, si yo les pongo esta figura y les digo que describan, ¿qué tienen que describir? Lo que están viendo aquí. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Como bien decía Jocelyn, lo que está viendo es la porción anterior y unas aletas cefálicas delgadas. Entonces, eso es lo que tienen que describir. Si yo les pongo acá, les digo, describan este huevo, describa esta figura, describa este huevo. ¿Puede describir, por favor, Andrea? Es el huevo de Toxocara sp y mirando, descríbelo mirando. Forma. Redonda, ovalado. Redondo, no es ovalado. Redondo. Con dos. ¿Cuántas capas? Con 2 capas. 3. Externa, media, interna. ¿Qué más? Con 3 capas y la larva está en el no, En lo el del centro. Listo, listo. Eso es lo que tienen que hacer. Eso, ¿ya? O sea, no colocarme, es un huevo que mide 600 a 700 micrómetros, que habita, que sale en la materia fecal, que es del parásito adulto, que lo pone la hembra, el parásito adulto hembra, que habita en el intestino delgado, porque eso no estoy viendo solo esto. Entonces, cuando yo les pida que describan lo que están viendo, como ha hecho ahorita su compañera. Es un huevo redondo, presenta 3 capas, la capa interna, la capa externa, ¿cómo es? Eso nos hemos olvidado. ¿Cómo estás viendo la capa externa? ¿Cómo es la capa externa? Gruesa. Gruesa. Aparte, ¿cómo está? Tiene, ¿qué más? ¿Es lisa o es mamelonada? Es lisa. Es lisa, por lo tanto será un huevo decorticado. Decorticado. Ahí está. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿ya? O sea, vean ese huevito que les he puesto o vean el quiste que les he puesto y lo que están viendo describan. Entonces, estoy viendo acá, no necesito poner, a veces es redondo, a veces ovalado, a veces tiene mamelones, a veces no, porque no es eso lo que me está pidiendo la consigna. La consigna me está pidiendo que yo describa lo que yo estoy viendo. Entonces, estoy viendo un huevo redondo con una capa externa lisa, una capa gruesa, como me han dicho, 3 capas, la capa externa, la capa media y la capa interna. Y en el interior que estoy observando, la larva. Listo, esa es la descripción del huevo. ¿De acuerdo? Entonces, no se olvide, así es, cuando yo les pida, describa, ustedes lo único que tienen que hacer es mirar este huevo y empezar a escribir. No ir a buscarlo al huevo en el internet y copiar y pegar lo que está ahí, que no me interesa. Me interesa que ustedes pongan lo que están viendo directamente acá. ¿Ya? Ni que copien lo que se ha descrito que está en las diapositivas, sino vean, simplemente véanlo y describan lo que ustedes están viendo. Entonces ahí, si de pronto era un protozoo ciliado, presenta cilios, aquí en la porción anterior un citostoma, un citopigio, solamente en esa figura se observa el macronúcleo que está riñonado. ¿Por qué? Porque no había micronúcleo, no se observaba, y lo que yo les pedía era que ustedes me digan lo que se estaba observando. Entonces se podían observar los cilios alrededor, se veía claramente solo el macronúcleo, no había el micronúcleo. Colocar
Eso es de lo que se trata, de que ustedes describan lo que están viendo, no describan cómo sería un huevo ideal o un parásito adulto ideal, sino solamente describan lo que están viendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso que sirva ahora como una recomendación para los posteriores exámenes, que cuando les pida describir, ustedes lo único que tienen que hacer es mirar la figura y decir qué es lo que están observando de ese parásito, qué características tiene. Entonces, y como empezó su compañera, no me acuerdo quién fue, creo que fue Omaira, ¿no? Indicando, es un huevo de Toxocara canis, lo primero que tengo que decir, de qué es, y luego empezar a describirlo, ¿no? Entonces tiene esto que estoy viendo en esa figura. Eso es muy importante para que den un buen examen, ¿de acuerdo? Pero para que queden más tranquilos y para que sirva también como una revisión y ver las características de por qué era un quiste, por qué era un prequiste, todas las figuras las vamos a colocar en las diapositivas para la presentación del jueves y vamos a ir analizando uno por uno para que vean y probablemente alguno de esos también caiga nuevamente en el examen práctico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, entonces ahora los dejo libres para que vayan a su siguiente clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta más al respecto. No, doctora. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta el jueves, doctora. Ay, no, un ratito no se despidan. Hola, doctora. La lista. Andrea. Presente. Isabela. Marisol. Cordero. Presente. Ruth. Presente, doctora. Paola Lisset. Presente, doctora. Ignacio. Presente, doctora. Andy. Presente, doctora. Carla. Presente, doctorita. Ok. Los otros han estado desde un principio: Marisol, Omaira, María Jesús, Reina, Jairo, Jocelyn, Kelly, Gretzel y Arlette, ¿no? Entonces, ya les puse. Doctora, buen día. Una consulta, doctora. Dime. El libro de guía para esta materia, ¿cuál puedo utilizar? Disculpe, doctora, es que como estoy llevando parásitos de tiempo, lo he dejado cierto tiempo la carrera. Quisiera saber cuál sería un libro guía de acuerdo a lo que estamos avanzando. El libro que pueden utilizar, que pueden para revisión, es Parasitología Médica de Antonio Atías. Este es el que más me gusta, pese a que es un libro antiguo y no ha habido reimpresiones ni nuevas ni nuevas ediciones. Es muy, muy bonito, es bien didáctico, muy fácil para que tú puedas estudiar y ir aprendiendo. Parasitología Médica de Antonio Atías. El otro es Parasitosis, los fundamentos, y este es de David Botero. Es otro muy buen libro que les puede servir también como guía, ¿no? Estos serían tanto para la teoría como para la práctica. Y el libro que es realmente lindo es el Atlas de Parasitología
de Ash y Oriel. Esos son los 3 libros que utilizo para las clases. Antonio Atías, Parasitología Médica de Antonio Atías, Parasitosis y sus Fundamentos de David Botero y el Atlas de Parasitología de Ash Uriel. En este atlas encuentran la descripción de los parásitos, la descripción de los huevos, ¿no? Y bastantes figuras, muchas figuras en las que está, digamos, está una figura 1, por decirle, la figura 1 te muestra un huevo decorticado que presenta la capa lisa, así, te describe todo lo que estás observando. Es una maravilla, es muy lindo. Si ustedes pueden comprarse, es una muy buena inversión el Atlas de Parasitología. Es, el último que ha salido es la 5ª edición de la 2010, no sé si ahora habrá salido alguna otra. No, si bien ya tiene 10 años, es muy, muy lindo. Para toda la parte de diagnóstico les aconsejo el Atlas. Y ya para toda la parte teórica, ya sea Antonio Atías o David Botero, son muy buenos. Bueno, doctora, gracias. De nada. ¿Algo más? No, si no hay más preguntas, entonces nos vemos, como les decía, el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, Doctora. doctora. Chao, Doctora, doctora. hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.